Alexis Ortiz en el canal Venezuela. Queridas amigos y queridos amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV, aquí en Actualidad con Alexis Ortiz. Bueno, fíjense ustedes, hoy vamos a tener una conversación muy interesante con una persona sumamente interesante. Se trata del maracucho de Maracaibo, Raúl Ochoa Cuenca, un venezolano que tiene una larga carrera de compromiso y de lucha por la defensa de la democracia en nuestro país. Raúl Ochoa ha sido un estudioso realmente pertinaz. Es licenciado en Relaciones Internacionales, en Ciencias Jurídicas, en Derecho Internacional Público. Estudió también Economía del Desarrollo, todo en la muy prestigiosa y muy antigua Universidad de París, la Sorbona. Bienvenido, Raúl Ochoa Cuenca. Muchas gracias, Alexis. Muy agradecido. Bueno, fíjate tú, una de las cosas que yo quería comentar contigo hoy, aparte de algunas ideas que tengas con respecto al rescate de la democracia en Venezuela, ultrajada por la narcodictadura castrochavista, algo que quería conversar un poco contigo también, tiene que ver con una iniciativa tuya que ha resultado muy exitosa. Es una iniciativa periodística y política que se llama Los Papeles del CREN, que ha terminado teniendo mucho interés y mucho acercamiento del público. ¿Qué es eso de los papeles del CREN, Raúl? Bueno, el CREN es una palabra compuesta de unas iniciales de un organismo funcional de un partido político que fue muy importante en Venezuela, la Democracia Cristiana, que desafortunadamente para Venezuela y para la democracia, ese partido, como otros, ante esta situación tan difícil que está viviendo Venezuela desde los inicios de los años 20, de los años del 2020, desapareció. Era un organismo funcional que, compuesto en aquel momento, cuando yo llego a ese partido, yo tenía 16 años y Ese es el partido, era el Partido Social Cristiano COPEI, tú estabas en el Zulia. Correcto. Era un partido donde pudimos converger mucha gente, muchos muchachos en ese momento, con intereses políticos y de intereses políticos y de afianzamiento de la democracia y de los criterios ideológicos de ese movimiento. ¿Y qué significaba CREN? CREN significaba Comando Regional de Educación Media. Era un organismo funcional de la JRC, de la Juventud Revolucionaria Copellana, que trataba de ganar, de proyectar las ideas socialcristianas en los estudiantes de educación media. Y cuando en Venezuela teníamos democracia, esa democracia que también se practicaba en los centros de educación media, porque habían elecciones de centros estudiantiles, de representantes de estudiantes, que luchaban por los intereses de ese conglomerado, de esos liceos, de esos institutos de educación media. Y de ahí salimos muchos que continuamos a tener una relación humana. Y posteriormente con este desarrollo. Entonces, en estos días, lo que quiere decir es que los papeles del CREN es un homenaje que tú le rindes a ese compromiso juvenil con la democracia que tú tuviste. Correcto. Y en este momento, ¿qué hacen los papeles del CREN? En ese momento los papeles del CREN, en reflejo de ese sentimiento que para unos era un sentimiento de solidaridad, hemos comenzado a desarrollar una página donde se aceptan, donde el principio básico es que es un espacio de libertad. Es un espacio de libertad donde cualquier persona puede escribir siempre y cuando evidentemente tenga como principio básico el respeto por las libertades individuales y por las libertades colectivas, en otras palabras, por un sistema de libertades que es la democracia. Y donde y tengo entendido también que es un espacio digital donde tú puedes escribir, no solo participar en un debate democrático, sino mantener el tono civilizado, decente y respetuoso
que debe tener un debate democrático. Sin duda alguna, y hasta ahora ha sido así, y estoy seguro que va a continuar siendo así. Estamos contentos porque día a día se han incorporado nuevas firmas, algunas, casi todas muy prestigiosas, que acompañan con sus escritos el surgimiento de este espacio de libertad. ¿A quiénes podemos mencionar, Raúl? A Aníbal Romero, Vamos a irlo presentando. Aníbal Romero es un gran catedrático y tratadista político de una obra grande, de muchos libros publicados, venezolano, Aníbal Romero. Hay una, pero permíteme, Alexis, volver a fortalecer la idea de que es un espacio de libertad, en el sentido que está abierto a cualquier ideología. Tenemos el gusto de que exministros de la administración de Chávez escriban en nuestro espacio de libertad, en el CREN. Por ejemplo, Rodrigo Cabeza, por ejemplo. Que fue ministro de Finanzas. Fue ministro de Finanzas. ¿Cómo no? Hay fue diputado a la Asamblea Constituyente, la constituyentista del 2017. Y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que es la comisión casualmente que hace el presupuesto nacional. Correcto, correcto. Y de Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, exalcalde y exgobernador de Caracas, hoy en día responsable del trabajo internacional de la líder legítima del pueblo venezolano, María Corina Machado. ¿Cómo no? Podemos nombrar también a Juan José Monzón Aristimuño, que fue un excelente y dignitoso embajador de Venezuela, representando la democracia y las libertades de Venezuela. En un país hoy en día también muy martirizado por el neocomunismo, que es Nicaragua. Claro. También lo fue en la Asunción, en Paraguay, en El Salvador. En fin, yo creo que así como le nombro esto, Alexis, hay una serie de personas y todos los días se incorporan nuevas firmas, y eso es lo importante. Creemos que los papeles del CREN pueden convertirse en el refugio de la intelectualidad venezolana, un refugio donde no hay límites, no hay limitaciones de ningún tipo. Si reiteramos, el único límite realmente es el respeto que tengan y hasta ahora ha sido así en todo por el respeto de las libertades, el respeto por las otras personas. De manera que esos son los papeles del CREN. Ese es el concepto que yo diría. Va a ser, y estamos construyendo un refugio de la intelectualidad, de la nueva intelectualidad en este proceso tan importante que es la reconstrucción que va a venir. Seguramente que va a venir, que es el proceso de la reconstrucción de Venezuela. Dificultosa. Y creo que los papeles del CREN pueden jugar un papel muy importante, porque ahí se van a reflejar muchas ideas. De otra parte, no solo hay la intervención o la contribución de artículos o trabajos de tipo político, ¿no? Hemos publicado algunos trabajos sobre economía, y esperemos, estamos trabajando muy duro con algunos firmas, algunos colaboradores como el ingeniero Luis Pacheco, que fue presidente de PDVSA durante el gobierno transitorio de Guaidó, además de Gustavo Coronel, un ícono de la... Gustavo Coronel, tenemos que decir una palabra aparte de Gustavo Coronel, porque una de las grandes figuras de la democracia, del pensamiento democrático y de la industria petrolera venezolana es Gustavo Coronel, un intelectual de lujo y realmente un hombre que es un orgullo para el gentilicio venezolano, Gustavo Coronel. ¿Cómo no? Gloria Cuenca. Gloria Cuenca, y fue mi profesora de ética del periodismo en la Universidad Central de Venezuela, una profesora brillantísima y una mujer de mucho valor. También recibimos las contribuciones de Manuel Isidro Molina,
que El fue Chino. candidato del Compa- Partido Comunista Venezolano. y fue Entonces, presidente, fue presidente, Manuel Isidro Molina, fue de la, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. de manera que esa es la idea que yo quiero proyectar, Alexis. Somos un refugio, un espacio de la libertad de Venezuela. Es muy importante porque la idea es, a partir de enero, convertir esa página en una, si me permiten la expresión, yo sé que es grave, convertir aquello, esta idea, en un periódico que no solo recoja artículos de opinión, sino que pueda recoger también ensayos de cualquier disciplina científica. Y por otra parte, que recoja trabajo de investigación sobre la geopolítica, que es algo que no sabemos a dónde va el mundo, ¿no? Tenemos una guerra que comenzó, una guerra entre dos vecinos cuando invadió Rusia a Ucrania, pero que ya hay soldados de North Corea luchando al lado de los rusos. De manera que ya no es una guerra entre dos vecinos, es una guerra que pasa mucho más de ello en forma directa. Se No, y habla de es una guerra que es muy importante lo que está diciendo, porque el déspota ruso, Vladimir Putin, que ya va para 30 años en el poder, se ha constituido en una amenaza para la democracia de Occidente, ¿no? así es, No solo para así es, Ucrania, no solo para así las es, democracias europeas, sino también así es, para la australiana, la japonesa, así la es, norteamericana, la canadiense, las democracias así es. latinoamericanas. Realmente, quizás el enemigo principal de la humanidad en este momento es Vladimir Putin. Sí, y fíjate, Douglas, Alexis, perdón, hay otra situación interesante. Eh, Hablamos de una guerra que fue una invasión de un país muy grande a un país más pequeño. Y bueno, era una guerra entre vecinos. Esa guerra, como decíamos, ya no es una guerra entre vecinos porque hay, de hecho, directa, indirectamente, la intervención de los países occidentales a través de la OTAN. Por otra parte, tenemos la guerra que hay, que comenzó también ante un ataque de unos vecinos a unas personas que estaban pacíficamente el 7 de octubre del año pasado festejando una fiesta religiosa. Y eso se convierte hoy en que participa Israel, el Líbano, los partidos guerreristas de la Palestina, participa el Yemen del Sur, participan directa o indirectamente muchos países y sin olvidarnos de Irán, el régimen persa de Irán. De manera No se puede olvidar de Irán porque Irán es realmente el gran culpable de toda esa guerra. Así es. Y sin olvidarnos de que tienen metido también, han penetrado al el gobierno de Venezuela, que no es muy difícil de penetrar de parte de estos señores, ¿no? Pero ahí podemos ver que esto, como dirían, es algo que se extiende de confrontaciones regionales o entre vecinos a confrontaciones a confrontaciones entre vecinos que ya hoy pueden ser regionales y no se sabe hasta dónde esa puede aumentar la participación de países de diversos continentes. Así es, En pero fin, fíjate tú, Raúl, estás haciendo un trabajo muy plausible, un trabajo que hay que reconocerlo y que te tenemos que estimular a que sigas adelante con ese ímpetu que tú siempre has tenido, que te conocemos desde que éramos muchachos, porque el debate es la clave de la participación ciudadana y el debate político serio, civilizado, son claves para el sostenimiento y la preservación de la democracia. O sea que el esfuerzo que tú estás haciendo tiene que ser reconocido. Síguele dando duro a eso, hermano. muchas gracias por tus palabras y créeme, Alexis, que estamos haciendo un esfuerzo porque esto progrese y repito, que sea realmente un paraninfo, donde una palestra, donde la gente tenga sin ningún tipo de miedo ni de limitación expresar lo que cree y lo que es mejor para la sociedad donde esa persona vive, ¿no? Su país, su continente, su familia. De eso se trata. Bueno, sí, señor, esta fue la conversación con Raúl Ochoa Cuenca, queridas amigas y amigos. Gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en la actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Raúl nos habló hoy desde las Islas Canarias. Él anda rodando
por las Islas Canarias y por Italia sobre todo, y es porque los venezolanos andamos por la diáspora, pero no nos olvidamos de Venezuela, no dejamos de luchar todos los días por el rescate de la democracia venezolana, como lo hace Raúl Ochoa Cuenca, como estamos obligados todos a hacerlo en este momento. Gracias, Raúl. Que Dios y la Virgen te Muchísimas gracias a ustedes. y la chinita también, porque tú eres maracucho, también te guardo. Muchas gracias, Alexia, encantado. Gracias, señores. Ya sintonizados con